y tenemos del libro que llevamos de base, que es el Walpur, el ejercicio 10.9 de la página 335, que habla de un removedor de manchas. En este caso, ya este ejercicio ya involucra el error 1 y el error 2, lo que es tamaño de muestra y cálculos de errores, ¿sí? En ambos temas ya están los dos tipos de errores, ¿sí? Para poder trabajar con el error tipo 2, siempre vamos a necesitar información del error tipo 1, lo que no ocurre a la inversa. Para trabajar el error tipo 1, en realidad no necesitamos nada del error tipo 2. Podemos o no podemos tener información, no influye, no afecta. Pero para el error tipo 2 sí es indispensable tener el error tipo 1. Depende del error 1. Toma información del error 1. Ahora, recuerden que el error tipo 2, que se denota por medio de beta, el error tipo 1 por medio de alfa, no son complemento, ¿sí? Pero sí hay una relación entre ellos porque son lo contrario. No complemento, pero sí son lo contrario, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver este ejercicio que nos habla de una tintorería que afirma que un nuevo removedor de manchas quita más del 70% de las manchas en las que se aplique, ¿sí? Quita más del 70% de las manchas en las que se aplique. Desde ahí, por el tipo de datos que nos dan, ya hay un indicio de hacia dónde va el problema, ¿sí? Cuando nuestros datos son probabilidades, son porcentajes, ¿sí? Tiene que ver con proporción. Proporción es sinónimo de probabilidad, de porcentaje, de área, de región. Entonces, ahí hay involucrado un porcentaje. Desde luego, terminamos de leer el problema, porque a lo mejor ya más adelante, ¿verdad? Menciona que ese, o da a entender que ese porcentaje a lo mejor es una información adicional, ¿sí? Entonces, terminando de leer el problema, nosotros podemos percatarnos si se confirma que es de proporciones de lo que aparentemente estamos suponiendo o si en realidad no fue de proporciones. Pero ahí ya hay un indicio que es altamente probable que sea para proporción. Esperen, se va a apagar la máquina. Si seguimos leyendo, nos dice que para verificar esa afirmación, para ver si es cierto o no, que se quita más del 70%, ¿sí? Se van a utilizar ese removedor sobre 12 manchas y desde luego se va a observar lo que ocurre. ¿Y qué es lo que ocurre? Que de esas 12 se eliminan menos de 11. ¿Sí? Antes de continuar, aquí me quedo de aquí hacia arriba, ¿verdad? En el texto. Antes de continuar, ¿sí? Recordemos que también es característica de proporciones que nos dan el número de éxitos que se tienen dentro de una muestra o dentro de un total de observaciones. Puede ser dentro de una muestra o dentro de una población, ¿sí? ¿Cómo sé si eso no es un número de éxitos? En primera, tiene que ver con la característica observar. A mí me interesa que se quiten las manchas. El número de éxitos es un conteo. ¿Sí? 5 manchas se quitan. Estamos hablando de la misma característica. 10 manchas se quitan. Estamos hablando de la misma característica. Hablamos de cantidad 1, 2, 3, 4, números, o sea, un conteo, ¿sí? El éxito, ¿sí? Tiene que ver con la cantidad de elementos
de un total que se tenga, llámese población o muestra, que tienen la característica observar. Y el total, pues es esa población o esa muestra, según de lo que se trate, sobre los cuales se tienen esos éxitos. Es decir, vamos a tener casos favorables entre casos totales. X, que es el número de éxitos, y N, que es, bueno, si hablamos de N minúscula, es el tamaño de muestra. Si hablamos de N mayúscula, es la población. El número de éxitos en la muestra, o si es N mayúscula, el número de éxitos en la población. ¿Sí? Y si ustedes observan, tenemos ese tipo de información. De un total de 12, 11 tienen esa característica. Entonces, 11 son los casos favorables o los éxitos y 12 de ese total, de esa muestra. Hablo de muestra porque recordemos también que para poder trabajar lo que tiene que ver con pruebas de hipótesis, vamos de una muestra a una población, de un estadístico, un valor muestral, a un parámetro, un valor poblacional. Por eso, por lo general, siempre meto de manera directa lo que sería muestra. Y también notemos, ¿verdad?, que de aquí en adelante, este punto y seguido, ¿sí? Recuerden que van cortando ideas. De ahí en adelante es donde se menciona cuántos se eligen, ¿sí? Se menciona que es la muestra, aunque no lo dice todas las letras de la palabra. Ahí dice, para verificar, se utilizará, se va a elegir, se va a tomar una parte, que son 12. Entonces empieza a hablar de la muestra. Entonces quiere decir que antes de ese punto no era una muestra, entonces es poblacional. Entonces este 70% es una poblacional, es una P mayúscula, proporción poblacional de éxito. Si es P mayúscula, tiene que ver con las hipótesis, ¿sí? Y ahí mismo en esta parte dice que quita más del 70%, más del 70% arriba, entonces P es mayor a punto 70, ¿sí? Ahí va ligado con una hipótesis. ¿Con qué hipótesis? Como no lleva igualdad, ¿sí? Estamos hablando de una hipótesis alterna. Recordemos que en prueba de hipótesis decíamos que el ejercicio nos puede dar de manera directa las dos hipótesis, la nula y la alterna, independientemente si especifica cuál es cuál. O bien, si no nos da las dos, con una de las dos que nos des más que suficiente. Si nos da la nula, nosotros deducimos la alterna. Si nos da la alterna, nosotros deducimos la nula. Eso ya depende de las características del problema. Pero bueno, aquí, por lo menos en esa parte, se está sobreentendiendo que nos dan una hipótesis y que esa hipótesis estaría relacionado a la alterna. Pero vamos a seguir leyendo, ¿sí? Me quedé aquí. No es cierto, porque ya habíamos dicho los 11. Aquí en la comita me quedé, perdón. Me quedé en la comita. ¿Sí? Si se eliminan menos de 11 manchas, dice que no se rechazará la hipótesis nula y además ya nos dan la hipótesis. De otra manera, concluiremos que y nos dan la otra hipótesis. Entonces, nos están dando las dos hipótesis dentro del mismo problema. ¿Sí? No dice cuál es cuál. Ah, no, sí dice. Aquí en la primera parte, perdón, sí dice. La hipótesis nula, que es P igual a 0. Entonces, si esa es la nula, aunque la otra ya no especifica que es la alterna, se sobreentiende que entonces la otra es la alterna, que es la que veníamos, ¿verdad?, comentando, ¿sí?, antes de llegar a esa parte del texto. ¿Sí? Fíjense bien que la redacción es muy diferente a lo que veníamos trabajando en los otros ejercicios, independientemente si era para proporción o si era para media o si era para algún otro parámetro, pero la redacción ya cambia, ya no tiene la misma estructura. Y si nos vamos a los incisos, nos pide evalúe alfa, evalúe beta, evalúe, calcule, determine, me voy a enfocar al inciso A, determine el valor de alfa. El error tipo 1. Dentro del encabezado, bueno, también habíamos comentado que era importante que nos dieran ya sea el nivel de confianza o el nivel de significancia, uno de los dos porcentajes, porque se iba a requerir para el desarrollo de ese análisis de prueba de hipótesis. Y yo les comenté que si no nos da ni gamma ni alfa, ¿sí?,
pero no nos lo preguntan, partíamos del estándar que es del 95%. Pero si no nos lo dan y nos lo están preguntando, no podemos partir de que es del 95%, sino algebraicamente, aritméticamente hay que calcularlo y ese mismo procedimiento justifica el por qué toma cierto valor. En este caso, no nos los dan ni gamma ni alfa, no lo están preguntando. Entonces aquí nosotros tenemos que calcularlo. Vamos a calcular en el primer inciso el error tipo 1. Y bueno, en el inciso B, en su momento, el error tipo 2. Vamos a extraer los datos del problema. Entonces, voy a hacer un poquito más chiquito la división de pantalla de arriba. Y en la división de abajo vamos a ir viendo los datos. Sí, entonces tenemos un total de observaciones que son de 12, que es el tamaño de la muestra, total de elementos, de elementos que están en la muestra, que se denota por medio de n minúscula, sí, que en la división de pantalla de abajo es el primer renglón de nuestra tablita. De esos 12 hay 11, ¿sí?, que sería el número de éxitos que se denota en nuestro curso por medio de X. ¿Sí? A través de esos dos datos, nosotros podemos generar la proporción muestral de éxito y la proporción muestral de fracaso. O sea, P gorrito y Q gorrito, datos que no da el problema, pero que tenemos información para nosotros generarlo. Yo en este caso de una vez los estoy generando, entonces con esos dos datos obtengo el siguiente renglón de la tabla, el tercero. Obtenemos la probabilidad muestral de éxito, P gorro, que es X entre N, casos favorables entre casos totales, número de éxitos de la muestra entre el tamaño de la muestra, y Q gorro, que es la probabilidad muestral de fracaso. Muestral porque estamos trabajando con datos muestrales, son muestrales, en donde P gorro más Q gorro son complemento. La suma de ambos nos tiene que dar la probabilidad máxima, que es de 1. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos las hipótesis que nos dan, la de P igual a 0.7 y P mayor a 0.7, ¿sí?, que es el siguiente renglón que observamos en nuestra tablita. Y de ahí, ¿sí?, nosotros ya también tenemos la región crítica y la región de rechazo. Estos valores que saqué, déjenme quitar un poquito las rayitas. Estos valores que no nos dan directo, pero que saqué, son el punto de decisión o el punto crítico, pero no en términos de Z o estudio, o sea, ningún término estandarizado, porque conforme nosotros veíamos prueba de hipótesis en su forma simple y directa, ahí esos puntos de decisión estaban tipificados. Si era de la normal, eran Z, valores de tablas de Z. Si era de student, era de T. Valores de tablas de student. Si era de G cuadrada, era valores de tablas. O sea, esos eran los puntos de decisión o puntos críticos, los valores ya tipificados, los valores en términos de la distribución que correspondiese trabajar. Aquí no están tipificados en ningún tipo de distribución, aquí están directamente en proporción. ¿Sí? Tenemos la proporción poblacional y tenemos la proporción muestral. Entonces, si nosotros hiciésemos nuestra gráfica, que de hecho me voy a adelantar a hacer la grafiquita, ¿sí?, la gráfica en términos de Z, ¿sí? ¿Cómo sé que es Z? Bueno, de entrada, cuando están involucrados los dos tipos de errores, volvemos a retomar lo que son distribuciones muestrales, tema del primer parcial, el que decía que no importa cómo sea la población, por el hecho de trabajar con las muestras, estas muestras, ¿sí?, o son normales o tienden a una distribución normal.
Por lo tanto, cuando trabajábamos con muestras, siempre trabajábamos con la normal. Y en distribuciones muestrales nosotros veíamos media, diferencia de media, sumatoria total, proporción y diferencia de proporciones. Veíamos esos 5 casos. Veíamos esos 5 casos. Bueno, entonces, por eso estoy ahorita partiendo de la distribución Z, de la distribución normal. Estoy hablando, bueno, estaba hablando del gráfico estandarizado, pero ahorita no es el estandarizado. Es más, ahorita ni debí de haber mencionado, creo, la distribución normal, pero bueno, de todos modos, vamos a partir de eso. Sí, ahorita vamos a ver la relación que hay. Este no es el gráfico estandarizado, es el gráfico en términos de las proporciones. Por lo tanto, aquí vamos a tener la media de la proporción muestral y la desviación de la proporción muestral. ¿Sí? No importa cómo sea la población, por el hecho de trabajar con las muestras, estas muestras son normales o tienden a una normal. Entonces, en su momento vamos a partir de la fórmula de Z, del de cambio de variable, que nos decía que era X menos la media poblacional entre la desviación poblacional. Fórmula que se replanteaba y se va a replantear en términos de la variable que nosotros estuviésemos trabajando. En este caso va a ser las proporciones. Entonces va a ser P gorrito menos la media de P gorrito sobre la desviación de P gorrito. ¿Sí se acuerdan de esa parte, de esas expresiones, jóvenes? Sí. Perfecto. Bueno, entonces la gráfica está en términos de P gorrito. ¿Sí? De acuerdo a las hipótesis, sabemos que la que lleva igualdad tiene que ver con la hipótesis nula y la que no lleva con la alterna, la que no incluye el extremo. En donde de acuerdo a la hipótesis alterna, sabremos hacia dónde está la región asociada al error 1 o al error 2. Estamos hablando del error 1, entonces era la asociada al error 1, a alfa. El piquito P mayor a 70%, ¿sí? Es un área mayor que, el piquito está a la derecha, ¿sí? Hablamos de un área a la derecha. Entonces en la grafiquita coloco que es un área a la derecha. Es una gráfica unilateral a la derecha o de cola derecha, en donde la zona que acabo de sombrear es la asociada a alfa y lo que no está sombreado es lo asociado a gamma. Y aquí tenemos un punto de decisión que delimita una región de la otra, pero como estamos en el eje de las proporciones, ese punto de decisión también es una proporción. Ah, bueno, pues entonces este dato voy a borrar un poquito para que no se vea todo tan tachoneado. Ay, quité la que no era. Bueno, ahí la dejamos. Entonces, este punto de decisión es el que va aquí. En términos de P gorro, no en términos de alguna otra distribución, en términos directamente de la variable que se esté trabajando. Vamos a ver si los datos coinciden. Voy a sustituir valores, a ver si no se me termina la sesión porque creo que me queda poco tiempo. Voy a sustituir valores. Entonces sabemos que, bueno, aquí está la fórmula. Aquí está la formulita. Sabemos, y yo les voy a recordar por cuestiones de tiempo, que la media de la proporción muestral es igual a la proporción poblacional. La proporción poblacional, la P mayúscula, vale 0.70. Entonces aquí iría, a ver si me cabe, 0.70. Este vale 0.70. ¿Sí? Este punto de decisión, este PD que puse, está pasando la media. Debe de ser más grande que 0.7. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto da? Ah, pues aquí está. 11 sobre 12 da 0.9167. Entonces este es 0.9167. Entonces suena lógico. Si no hay error, estarían bien nuestros datos, pero aparte de que estarían bien, suena lógico, ¿verdad? Los valores, porque encajan muy bien con la gráfica, con la estructura de la gráfica, de acuerdo también a la hipótesis. ¿Sí? Entonces, más o menos así tendríamos nuestra grafiquita para nuestro ejercicio. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Este ya lo quito de aquí. Sí, maestra, vamos bien. ¿Sí? De acuerdo. Bueno, voy a desplazar documento
Pero esto antes de, ok, ese es el punto de decisión, pero yo les iba a comentar que ya de alguna manera se tiene la región de rechazo y la región de aceptación, desde luego no en valores tipificados, sino en valores directamente eh, de, de la variable que estamos trabajando, que son proporciones. Entonces, la región de aceptación es donde está gamma, este es RA, región de aceptación, todo. Y la región sombreada, que no la voy a meter ahí porque se va a ver más amontonado, esta es la región de rechazo o región crítica. La región de aceptación va de menos infinito hasta ese punto de decisión. Bueno, aquí me falta anotar que va de menos infinito. Me faltan algunos datos en la gráfica. Si ustedes la van a hacer, ustedes sí hagan la completa. Yo no, porque se va a terminar la sesión y además me cuesta trabajo escribir a mano alzada. Entonces, si se dan cuenta, es la llave de abajo, que es exactamente lo que aquí dice. De menos infinito al punto de decisión. Pero como es la de aceptación, recuerden que la de aceptación sí se incluye el extremo. Por eso aquí, en este lado es corchet y del otro lado es paréntesis. ¿Sí? Y la región sombreada, ¿sí?, va del punto de decisión a más infinito, que es este que se observa aquí. Pero en la de rechazo, recuerden que nunca se incluye el extremo. Entonces, aquí es paréntesis y acá también es paréntesis. ¿Sí? Puedo establecerlo como reglas de decisión, si quieren que se parezca más a lo que estuvimos trabajando. Entonces aquí pondríamos, ¿verdad? El texto, se acepta, bueno, yo voy a abreviar, porque este trabajo es escribir, se acepta H0, no puedo ni escribir, sí, y ahí pondríamos la regla de decisión, pero en términos de proporciones. Entonces, vamos a dejarlo así directamente vía gráfica, se visualizan mejor las, por intervalos, la región de aceptación y la región de rechazo. ¿Sí? Bueno, ahí son los datos que extrajimos del problema y un pequeño análisis de los mismos datos a través de la gráfica, de la representación gráfica. Nosotros necesitamos determinar el valor de la zona sombreada. ¿Qué nos representa el área sombreada del área total? El 5%, el 10%, el 20%, el 80%, el 50%. ¿Qué tan grande o pequeño es esa región? ¿Cuánto vale esa alfa, que es el error tipo 1? Entonces, para calcularlo, bueno, ahora sí voy a desplazar documento. En la división de pantalla de arriba voy a dejar la tablita. Dejé los datos de la tablita, y en la de abajo vamos a ir viendo nuestro desarrollo. ¿Sí? Nada más vamos a comentar el primer inciso por cuestiones de tiempo. Entonces, indico que voy a calcular. ¿Qué vamos a calcular? Alfa. P de probabilidad, abro paréntesis y dentro del paréntesis con palabras indico que es el error tipo 1 y el valor con el cual se está trabajando ese error tipo 1. El valor de nuestra hipótesis con el cual se está trabajando, que voy a... pues aquí se ve. ¿Sí? Recuerden que la primera es la asociada H0 porque lleva igualdad, y la segunda es la asociada a HI a la alterna. En ambas hipótesis tenemos la misma variable y el mismo valor numérico. ¿Sí? Entonces, ¿con qué valor, para qué variable y para qué valor se está trabajando? Para una proporción real igual al 70%. Mencionamos siempre la hipótesis nula. Recuerden que inclusive cuando hacíamos el análisis de pruebas siempre concluíamos con la hipótesis nula. Se acepta la hipótesis nula. No se acepta la hipótesis nula. Siempre va de entrada la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces aquí también siempre va de entrada lo que es la hipótesis nula. ¿Sí? Esto a su vez quité las hipótesis. Bueno, aquí había puesto que este es H0 y entonces este es HI. Bueno, toda esta expresión a su vez la voy a replantear, voy a definir. Aquí viene el error tipo 1, pero ¿quién es el error tipo 1? Pues ponemos que es H0 verdadera y no la aceptamos como verdadera. Ahí ya expliqué, ya dije cuál es el error, bueno, quise encerrarlo, cuál es el error tipo 1 y vuelvo a indicar
para una proporción del 70% o de 0.7. Hasta ahí todavía viene siendo como parte teórica, ¿sí? Previa a lo que ya es el cálculo aritmético, ¿sí? Entonces voy indicando paso por paso cómo se va desglosando el error tipo 1. De ahí viene la abstracción matemática. Ahora sí, P de probabilidad seguida, bueno, la P de probabilidad ya la venimos manejando acá arriba. Ay, pero voy a borrar todos los dibujitos, ¿sí? Desde aquí ya. Esta es la simbología, aquí ya estoy indicando que es una probabilidad y meto la parte teórica, la probabilidad de quién, del error 1. ¿Y quién es el error 1? Es cuando H0 es verdadera y no la aceptamos como tal. ¿Sí? Y ahora, eso que estuve subrayando, que está subrayado, matemáticamente abstraído, ¿sí? Nos quedaría la probabilidad de que P gorro sea mayor al punto de decisión. O sea, la gráfica ya se me borró, ¿sí? Pero acuérdense que la gráfica es de cola derecha. Y lo que buscábamos era la zona derecha que había sombreado, que es la sociedad alfa. Y esa zona sombreada era mayor a ese punto de decisión, mayor al punto 9167. ¿Sí recuerdan esa parte? Sí. Gracias. Sí. Entonces, como es mayor, por eso nos queda aquí ya la abstracción matemática, partiendo de que nuestra proporción para esa zona es del 70%. Bueno, ahí ya está la abstracción matemática. ¿Sí? Para determinar una probabilidad, porque estamos generando una probabilidad, ¿sí? Tenemos que hacer un cambio de variable, tenemos que estandarizar a través de la normal, porque recuerden, no importa cómo sea la población, por el hecho de trabajar con las muestras, estas muestras son normales o tienden a una distribución normal. ¿Sí? Vamos a hacer cálculo de probabilidades como en el primer parcial. ¿Sí? Por lo tanto, partimos de la fórmula general de Z. Esa fórmula, ¿verdad?, se replantea o se reexpresa en términos de la variable a trabajar, que es el siguiente paso que tenemos aquí. Para poder efectuar ese cambio de variable, pues necesitamos tener, o sea, la misma fórmula nos guía, nos lleva de la mano, necesitamos tener esa información. Si en un momento dado nos hace falta información, pero es indispensable conocerla, nos deben de dar elementos para poderla generar, ¿sí? P gorro sí la tenemos, está aquí en la abstracción matemática, ¿sí? P gorro mayor a 0.9167. P gorro vale 0.6197, o si lo quieren ver acá en la tablita, aquí está, P gorro. Entonces, este dato sí lo tenemos. La media de la proporción muestral no es un dato directo que nos proporcionen dentro del problema, ¿sí? Ni el denominador, ni la desviación. Sin embargo, es indispensable conocerlos, ¿sí? Quiere decir que los hemos de poder generar. Bueno, recordemos, ¿sí? Voy a borrar los dibujitos, voy a desplazar documento, división de pantalla de abajo. Perdón, chicos. Bueno, desplazo documento en la división de pantalla de abajo, ¿sí? Y aquí tenemos que la media de la proporción muestral es igual a la proporción poblacional, dato que sí tenemos, por lo tanto, este ya habíamos dicho que sí lo tenemos. Por lo tanto, la media de la proporción muestral también va a ser conocido. Para la desviación, el denominador es la raíz de P por Q, valores poblacionales, proporción poblacional de éxito, proporción poblacional de fracaso, entre el tamaño de la muestra. Datos que en la división de pantalla se observan, se tienen. ¿Sí? Bueno, recorro un poquito el documento. Recuerden que teníamos N no se ve, pero sí la tenemos. ¿Sí? Entonces, datos que también se tienen, por lo tanto, la desviación de la proporción muestral también es conocida. Tenemos entonces todo lo necesario para poder sustituir, ¿sí?, y obtener el valor de Z. Voy a borrar los dibujitos. Aquí se divide la página, pero aquí viene ya lo que sería la sustitución. Bueno, aquí se transcribió nuevamente la fórmula para ver cómo va esa sustitución. Entonces teníamos P gorro, que se ve acá en la división de... Voy a bajar tantito el documento. Ahí ya se ve la N, no, todavía no. Ahí ya se ve la N. Sí, entonces tenemos aquí que N
vale 12, que son, ay, ¿por qué N? Bueno, sí necesitábamos N, pero perdón, P gorro, aquí está, punto 6167, que es el valor que tenemos aquí. Menos P, mu de P, recuerden que es igual a P. Entonces, P es el valor que quedó en las hipótesis, es nuestra P igual a 0.70.7, que es el valor que tenemos aquí. En el denominador, en el radical, se repite esa P, que es 0.7, y su complemento es Q, que sería el 0.3. Entre el tamaño de muestra, ahora sí necesitamos el tamaño de muestra, que en la tabla, en la parte de arriba, se observa que es de 12. ¿Sí? Entonces hacemos la sustitución, efectuamos el cambio de variable y recuerden, criterio para Z, se aproxima a 2 decimales. Si el tercer decimal es de 5 hacia arriba, sube, si es de 4 hacia abajo, se queda tal cual. En este caso, el tercer decimal es 8, por lo tanto sube y de 1,63 nos queda en 1,64. El cálculo generó un valor positivo, lo dejo positivo, que además suena lógico, porque recuerden que en la gráfica, ¿sí?, era de cola derecha. Si esa gráfica la pasamos a términos de Z, la media está en 0 y todo valor que cruce la media tiene que ser positivo. Y el valor efectivamente nos dio positivo, entonces suena lógico el dato que acabamos de obtener. Bueno, voy a borrar los dibujitos y voy a desplazar nuevamente pantalla, división de pantalla de abajo. Ya recuerden, Z vale 1,64. ¿Sí? Bueno, como hubo un cambio de variable, se va a indicar dentro de nuestro planteamiento. ¿Sí? Phi, que equivale al... Bueno, ese color creo que ni se ve. A ver este. Phi, que equivale a la P de probabilidad. ¿Sí? P gorrito, que equivale a la Z. Recuerden que cuando se estandariza la región y se agranda ni se achica ni es lo contrario, la región permanece constante. Y finalmente 0.9167, que equivale al que acabamos de obtener, que es 1,64. ¿Sí? Entonces ya replanteamos en términos de Z. Estamos diciendo lo mismo, pero ahora expresado en términos de Z. Hablando de la normal o de Z, recordemos que un área a la izquierda, un área menor igual es directa. Se acumula de izquierda a derecha, por eso un área menor es directa. Si nosotros no tenemos áreas a la izquierda, hay que replantear, buscar otra forma de decir exactamente lo mismo haciendo uso de áreas a la izquierda. ¿Sí? Nuestro planteamiento maneja un área mayor que, entonces de manera directa no lo podemos trabajar en tablas. Entonces aquí hay dos opciones, pueden aplicar el complemento o pueden aplicar propiedad de simetría. Aquí estamos retomando parte del primer parcial, parte de su curso de prueba, ¿sí? Que de hecho nosotros en el primer parcial, cuando teníamos que calcular probabilidades y teníamos un área mayor, en la mayoría estuvimos aplicando complemento, pero por ahí en esos ejercicios de aquel archivo, uno que otro sí venía con la propiedad de simetría, ¿sí? Entonces aquí yo estoy aplicando el complemento, estoy replanteando a mi todo, al área total bajo la curva, le quito lo que no estaba sombreado, lo que estaba del lado izquierdo en la grafiquita, al todo le quito lo no sombreado para que nos quede lo que sí está sombreado, que es lo que nos interesa. Una vez que ya está replanteado en áreas menores, ahora sí, buscamos en tablas. Es más, aquí puedo agregar un paso más, que de hecho les decía, ese paso lo pueden omitir, en realidad no afecta, no influye, es una forma más simplificada o compacta de decir lo mismo. Esta es una phi, 1 menos phi de 1,64 porque ya está en áreas menores. ¿Sí? Y nos vamos a la distribución normal, la acumulada estándar. Ahora vamos de un valor sobre el eje a una probabilidad. ¿Sí? Ahora vamos a la inversa de lo que veníamos trabajando en los ejercicios de prueba de hipótesis o en intervalos de confianza. Retomamos el primer parcial. Vamos de un valor sobre el eje a una probabilidad. Entonces tomamos la acumulada estándar, ¿sí? En donde tenemos Z, phi de menos Z, phi de Z y D de Z. Tenemos más columnas en esa tabla, ¿sí?
Y en este caso, como ya está en áreas menores, en la columna de Z buscamos 1,64. Como es positivo, sobre ese renglón nos desplazamos a más phi de Z y tomamos el valor que corresponde al valor asociado. Que si no hay error, y si ustedes me van siguiendo en sus tablas, si ustedes también lo van ahí observando, lo van buscando, ¿sí? Da 0.9495, valor que se le va a quitar a la unidad, recuerden que es una diferencia, ¿sí? Y finalmente, simplificamos obteniendo ya lo que es el valor de alfa en este caso. Esta alfa vale este valor. Si la multiplicamos por 100, ya lo tenemos en porcentaje. Aquí está en decimales. Voy a desplazar tantito documento. Y si observan, bueno, aquí ya está la conclusión, por lo tanto, alfa vale el 5.05%. Si ese es el valor de alfa, entonces gamma vale el 94.95%. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda, chicos? No, maestra, todo está quedando claro. No, profesora. No, profesora, ninguna. Gracias, jóvenes. Bueno, yo tengo un poco de duda en un procedimiento, pero me gustaría que hiciéramos la otra inciso y a ver si me queda claro ahí. Híjole, Ivancito, ahora sí te voy a quedar mal. El Ah, otro bueno, va yo a lo que- hago y perfecto, pregunto. inténtalo tú. Me Sí, parece bien. Sí, inténtalo tú. Nada más voy a hacer un comentario para que lo puedas intentar. vale. Sí, porque acuérdense que les dije que hoy tengo cita para mi vacuna de la vacuna que están poniendo contra el COVID. Y si no, no alcanzó a llegar. Entonces el inciso B de hecho va a quedar pendiente. Por eso les envié el primer vínculo, porque ahí vienen resueltos 3 problemas de este archivo para que ustedes los repasen. ¿Sí? Bueno, en este caso nada más como comentario, ¿sí? Para el error tipo 2 necesitamos el error tipo 1. Bueno, a ver si me da tiempo. Tenemos nuestra grafiquita de... es que necesito ver el otro dato. Voy a desplazar división de pantalla de arriba. Ok, ya lo vi. Entonces tenemos la grafiquita que había hecho hace rato de rojo, ¿sí? Para P de punto 7, voy a omitir algunos datos por cuestiones de tiempo y porque ya me tengo que retirar, chicos. Habíamos dicho que es de cola derecha. Esta es la zona o región asociada a alfa, la que acabo de sombrear con rojo, ¿sí? El beta, al inicio de esta sesión, decía que depende del error tipo 1, de alfa. Están enlazadas. No son complemento, ¿sí? Pero sí son lo contrario. Bueno, en este caso, para beta nos dice que trabajemos, voy a ocupar otro color, para beta nos dice que trabajemos con una proporción del 90%, es decir, ya no es del 70%, no es cierto, ya no es del 70%, en realidad es del 90%, es lo que nos dice beta, ¿sí? Bueno, entonces, tomando para beta que vale el 90%, ¿sí? Esa gráfica quedaría a la derecha del error tipo 1. O sea, punto 7 está primero, que es la de alfa, y punto 9 está después, a la derecha, ¿sí? Entonces, por acá la voy a ubicar y a ver si me sale la gráfica. Y entonces, por acá voy a ubicar ese, ¿verdad? Ese punto 9. La gráfica de azul es la del error tipo 2, ¿sí? Y bueno, aquí voy a hacer un poquito más extensa esta. Es asintótica al eje de las X. Bueno, aquí se viene. Okay. Y aquí está el punto de decisión. Recuerden, este es el punto de decisión que yo ya no recuerdo. No, aquí se ve, punto 9167. No, entonces está mal mi gráfica. La debí de haber desplazado más para allá. Entonces, espérenme. Entonces, mi gráfica, ¿dónde está el azul? Ay, bueno, ahí más o menos. Sí, acuérdense que aquí está el punto de decisión. El punto de decisión es de punto, no lo voy a escribir completo por cuestiones de tiempo, punto 9167. Y en la gráfica de azul, el punto 90 está ligeramente antes. ¿Sí lo observan? Por aquí está el punto 90. ¿Sí, sí me van siguiendo, chicos? Sí. Ok. Sí, Sí, maestra. profesora. Ok, gracias. Entonces, en la gráfica de azul, o sea, se interceptan las dos gráficas.
Específicamente donde coinciden es en el punto de decisión. Si en la gráfica de rojo es del punto de decisión a la derecha, en la gráfica de azul va a ser del punto de decisión a la izquierda. Entonces va a ser, uy, aquí está el punto de decisión, bueno, con mucha imaginación porque ya, en la de azul. Ahorita la hago por separado porque ahí se ve todo muy amontonado, aunque estoy ocupando dos colores. Por lo tanto, gráficamente se estaría esperando que el error tipo 2 beta sea más del 50%, porque abarca una mitad y ligeramente pasa de la mitad. La voy a hacer aquí por separado, la misma gráfica de azul. ¿Sí? Aquí está el punto 90. Hoy, bueno, con mucha imaginación, este es un 0.90 y por aquí está el punto 91. ¿Sí? Entonces, de punto 91.67 hacia atrás, hacia abajo, que sería toda esta zona o región, que si se dan cuenta abarca más del 50%. Entonces, cuando ustedes determinen a beta, van a poner beta, van a poner aquí P de probabilidad, error tipo 2, considerando que nuestra proporción ahora es del 90%, van a explicar qué es el error tipo 2, bueno, este es con número romano, ¿eh? ¿Qué es el error tipo 2? ¿Sí? O sea, viene texto, teoría, explican qué es el error tipo 2 y luego ya viene la abstracción, ¿sí? Que sería la probabilidad de que nuestra P gorrito, ¿cómo quedaría esa área o región? ¿Hacia dónde le indico? ¿P gorro qué? Menor. Menor, muy bien, ¿a quién? El punto de decisión 9.9167. Muy bien, a punto 91.67. ¿Sí? Bueno, ya no puedo escribir bien. Punto 91.67. Ok. Y ahora hay que determinar esa probabilidad. El procedimiento es muy similar al que hicimos con alfa, pero ahora para esta región, que gráficamente se espera más del 50%. ¿Sí? ¿Sí van? ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Bueno, entonces voy a dejar la redacción para quien quiera, voy a borrar los dibujos, para quien quiera intentarlo, porque como el archivo todavía no está en la página, entonces para que tengan la redacción y lo quieran intentar y ya la siguiente clase checamos el inciso B. Entonces les aconsejo una captura de pantalla. ¿Sí? Y es más, si pueden volver a intentar el inciso A, es mucho mejor para que ustedes vayan viendo el procedimiento, vayan recordando cómo se trabaja. ¿Sí? Y me tengo que retirar, jóvenes. ¿Sí? Por favor, repasen los videos. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Ya hicieron captura?